Vamos a hablar de lo que es EPOC, básicamente una enfermedad relacionada a asma, que muchas veces se confunde. Como les mencioné, EPOC es una enfermedad súper importante porque básicamente está relacionada a un factor de exposición. Hasta el año 2017 se encontraba en el quinto o sexto lugar de enfermedad a nivel mundial. Actualmente se encuentra en el tercer lugar y se pretende que para el próximo año llegue a ser el segundo lugar y en algún momento es la primera enfermedad a nivel mundial, ¿no? De causas de muerte. Pues estamos pasando básicamente en la guía del GOL 2020. La definición de POC. ¿Cómo se define POC? Es una enfermedad o síndrome heterogéneo caracterizado por síntomas respiratorios persistentes que generan una limitación de flujo aéreo. Esto debido a anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos, influenciada por los factores del huésped, incluido el desarrollo pulmonar anormal. Las comorbilidades significativas pueden tener impacto en la morbilidad y mortalidad. A medida que pasaron los años, el primer consenso que se realizó para crear una guía o un algoritmo de tratamiento se generó en el año 98. A partir de ese año se hizo una actualización en el 2001, el 2002, 2006, 2011 y desde el 2011 para ahora solamente se han hecho algunas actualizaciones de tratamiento para el manejo del POC, ¿no? Básicamente, POC es una limitación crónica a flujo aéreo poco reversible, a diferencia del asma que sí es reversible. Principalmente se encuentra asociada al uso de tabaco y los síntomas que se van a ver asociados son disnea, tos, expectoración. Van a haber diversos fenotipos implicados en, el, en, el, en la enfermedad. Dentro de la epidemiología, como le digo, actualmente estamos en la tercera, no es cuarta, es tercera causa de muerte en el mundo. Se ha visto que mayormente se encuentra afectando a la edad mayor a 40 años, al menos en Colombia, bueno, se ha visto que es la sexta causa, y el estudio más grande para estudio de POC a nivel de Latinoamérica, se podría hablar, es el estudio Platino. Platino estudió en México, Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, ¿no? Que básicamente lo que hizo fue ver la prevalencia de pacientes con EPOC y sus factores asociados. Este estudio platino ayudó mucho a determinar los fenotipos y el tratamiento que se podría brindar a los pacientes, ¿no? Viendo a nivel de Latinoamérica, como podemos ver, proporcionalmente tenemos un 15% en Brasil, en Uruguay un 19%, en Chile un 15,9%, ¿no? Igualmente, como les mencioné, la causa de muerte, tercera, cuarta causa de muerte que tenemos. Dentro de la etiología, como les menciono, es un factor de exposición principalmente. El principal factor de exposición, el tabaquismo. Puede ser contaminantes como el smog, factor ambiental, también por ejemplo acá en Cusco, no la de leña, de algunos factores predisponentes de parte del huésped. Dentro de la patogenia, lo que vamos a evidenciar básicamente es un deterioro del desarrollo de los pulmones, hay un deterioro acelerado, una lesión pulmonar, inflamación pulmonar y sistémica. Dentro de la anatomía patológica lo que voy a evidenciar o ver son los trastornos o anomalías de vía aérea pequeña, puede haber enfisema o efectos sistémicos. La limitación de flujo aéreo va a ser persistente y no reversible. Como ya les mencioné, los síntomas pueden ser disnea, tos, las exacerbaciones que vamos a catalogar y las comorbilidades asociadas, ¿no? ¿Cuáles son los factores relacionales? Tenemos dos factores principalmente, factores relacionados al individuo y factores relacionados de riesgo básicamente, ¿no? Del individuo, principalmente lo que hemos visto es el déficit de alfa-1 antitripsina, hay mutaciones genéticas como el NP212, glutationese, que se lo menciona en la guía, cuando se hace un estudio del genoma ampliado podemos encontrar esto, ¿no? Algunos fenotipos donde podemos ver una disminución del BF1 o la relación BF1 sobre FBC, o hay algunos receptores alfa-nicotínicos mutados también, ¿no? Que van a predisponer al paciente. La edad y el sexo, principalmente en personas mayores de 40 años
mujeres y el antecedente de prematuridad o que hayan tenido intubación mecánica cuando eran neonatos, ¿no? Que básicamente conocemos como displasia broncopulmonar. Hiperreactividad bronquial, crecimiento y desarrollo pulmonares, la posición socioeconómica, porque básicamente cuanto más se encuentra en un nivel socioeconómico bajo, el factor de, por ejemplo, cocinar en leña, hipotéticamente, en otros países el analfabetismo va a llevar a que la población adolescente se encuentre expuesta al consumo de tabaco crónico. Todos esos son factores adicionales que se han visto implicados como factores de riesgo, ¿no? Bronquitis crónica, que también ya, bueno, ya estamos hablando de un fenotipo, y los factores de riesgo adicionales de la parte ambiental, hablamos de humo de tabaco, biomasa, la pollution o básicamente el smog, que básicamente lo que miden es, tiene que ser mayor a 2.5 partes por millón para generar un daño pulmonar, ¿no? En la contaminación atmosférica en espacios interiores, básicamente biomasa mujeres por el humo de leña, ¿no? El cambio a combustible más limpio, menos riesgo, ¿no? Como por ejemplo las mujeres que usaban de pequeñas eh, bueno, leña para cocinar ya no utilizan gas, ¿no? La exposición laboral, si es que por ejemplo trabajan en fábricas o en hornos donde va a haber bastante humo, también es igual. Los factores de riesgo como adicionales como tuberculosis, VIH, por la lesión pulmonar que tiene, y estos pacientes con EPOC tienen un mayor riesgo de ser colonizados después de la homófilos por pseudomonas originosa, perdón. Y esto de por sí va a aumentar el riesgo de hospitalización y también su morbilidad en cada exacerbación que tenga. Como les menciono, principalmente hay una obstrucción de la vía, queda el aire queda atrapado en la vía pulmonar y una dilatación de los bronquiolos que se van a ver como bulas, ¿no? A nivel tomográfico. Lo que va a generar es una contracción del músculo liso y aumento del tono colinérgico. Dentro de la inflamación nos vamos a ver implicados en un estrés oxidativo que va a estar mediado por neutrófilos, macrófagos, linfocitos CD8, destrucción alveolar, pérdida de elasticidad, depósito de colágeno y fibrosis de la vía aérea y una hipertrofia glandular, básicamente. Como podemos ver en la gráfica, factor de exposición, tabaco, leña, humo de leña, va a generar inflamación. El EPOC va a estar caracterizado por un compromiso extrapulmonar también, que puede desarrollar enfermedades concomitantes más que todo a nivel cardíaco, ¿no? Una hipertensión pulmonar a nivel de los pulmones puede generar un daño bronquial, una bronquiolitis, daño alveolar cuando hay un enfisema. Por eso es importante caracterizar los dos fenotipos grandes, ¿no? Un fenotipo de enfisematoso, que más que todo el daño predominante es alveolar, y el fenotipo bronquítico crónico, fibroblastos, células epiteliales, macrófagos, el factor de complemento, que va a generar una anomalía en la reparación, un reclutamiento de células inflamatorias, neutrófilos, linfocitos TCD8, eosinófilos, todo esto va a generar una secreción de mediadores de inflamación, citocinas, secreción de factores de lesión tisular, enzimas, y esto aunado a otras especies reactivas de oxígeno como de efecto extracelular o intracelular que van a generar una lesión directa, bueno, oxidación de proteínas, peroxidación de lípidos, activación de proteasas, inactivación de antiproteasas, van a generar una inflamación de la vía aérea superior e inferior y un daño tisular. Igualmente este es un resumen básicamente cómo se da toda la inflamación que se va a dar va a generar un incremento de la resistencia de la vía aérea, hay un aumento de la hiperinsuflación dinámica, que le llamamos el autopip, reducción de la compliance, el pulmón ya no va a reexpandirse y volver a su tamaño normal, no va a haber un atrapamiento aéreo, y va a estar distendido, va a haber incremento del espacio muerto, vasoconstricción hipóxica y un aumento del desequilibrio BQ, ¿no?
entonces va a generar edema, esto va a generar incremento de la producción de moco, que básicamente por la inflamación de la vía aérea superior e inferior, y posteriormente habrá un broncoespasmo. Todo esto va a generar un aumento del trabajo respiratorio, un aumento de consumo de oxígeno, fatiga muscular, insuficiencia respiratoria aguda global, que va a generar básicamente a la larga una comorbilidad cardiovascular asociada a una hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, que aumenta la mortalidad del paciente. Igualmente es como se podría ver de forma microscópica, cómo se ve el bronquio, ¿no? Como el moco, miren, comienza a atrapar, el calibre de donde fluye o se transporta el oxígeno es mucho más pequeño y genera atrapamiento aéreo, por eso el paciente puede inspirar profundamente, pero no lo puede botar, ¿no? Todo está atrapado. Dentro de la fisiopatología siempre hablamos dentro de poco lo que es de tabaquismo. Básicamente lo que va a hacer el tabaquismo es aumentar o disminuir las antielastasas, por eso va a aumentar la elastasa, esto va a incrementar el número de polimorfonucleares, macrófagos alveolares que van a generar una lesión de las fibras elásticas y al final va a generar enfisema. Asimismo, el tabaquismo va a disminuir el alfa-1 antitripsina, las antielastasas, que también le va a llevar de igual forma a la lesión de las fibras elásticas y también enfisema. La limitación de flujo aéreo básicamente va a ser de vía aérea pequeña, va a haber inflamación de la vía respiratoria, fibrosis de vía respiratoria y tapones luminales, va a haber un aumento de la resistencia a las vías respiratorias. Se genera una destrucción del parénquima pulmonar, pérdida de las uniones interalveolares y pérdida de la retracción elástica. Todo al final desencadena una limitación de flujo aéreo. Como les mencioné, ¿cuáles son los fenotipos que tiene el asma? Principalmente el fenotipo agudizador con enfisema y el fenotipo agudizador con bronquitis crónica, pero también hablamos del fenotipo no agudizador y del fenotipo mixto que es asma EPOC, ¿no? Básicamente acá, bueno, hablaremos de la clasificación ABCD, que es la más común, esta es un poco más antigua, donde catalogaremos de acuerdo al CAT y a las exacerbaciones por año. Los fenotipos, volvemos a repetir los mismos, por favor deben saber estos 4 tipos: el bronquítico crónico, el agudizador con enfisema, el no agudizador y el mixto asma EPOC. El fenotipo agudizador. Básicamente, las reagudizaciones en un paciente con EPOC va a ser secundario a una infección bacteriana, viral o puede ser eosinofílica. Se denomina agudizador cuando hay una exacerbación separadas por lo menos por 4 semanas desde la finalización del tratamiento de la agudización previa. Es mínimo 4 semanas o 6 semanas desde la agudización previa en el caso que no haya recibido tratamiento. Dentro del fenotipo EPOC-asma hablamos de la obstrucción no completamente reversible al flujo aéreo, acompañado de síntomas o signos de una reversibilidad aumentada de la obstrucción. Asmáticos fumadores que no controlan o que desarrollan obstrucción no completamente reversible al flujo aéreo y que habíamos hablado en la parte de asma con tabaco, que ellos no responden favorablemente a corticoides. Son aquellos fumadores cuyo patrón inflamatorio tiene un predominio eosinofílico y clínicamente hay un aumento en la reversibilidad al flujo aéreo. Puede estar asociado a rinitis alérgica, hiperreactividad bronquial inespecífica, sibilantes y aumento de la inmunoglobulina E. Tienen un mayor riesgo de sufrir agudizaciones del tipo eosinofílico, lo que indica que la respuesta al tratamiento es distinta. Criterios para el diagnóstico de fenotipo EPOC-asma. Los criterios mayores. Tenemos una prueba broncodilatadora muy positiva, o sea, hay un incremento del BF1 mayor al 15% y mayor a 400 mililitros. Hay eosinofilia en el esputo y antecedentes personales de asma. Dentro de los criterios menores estamos hablando de cifras elevadas de IgE total, antecedentes personales de atopía, prueba broncodilatora positiva en al menos 2 ocasiones, incremento de BF1 de mayor al 12% y 200 mililitros.
Fenotipo de bronquitis crónica. Básicamente, este paciente se caracteriza por tener tos productiva o expectoración durante más de 3 meses al año y durante por lo menos en 2 años consecutivos. Eso es algo que deben saber. Tos productiva, expectoración durante por lo menos 3 veces al año en 2 años consecutivos. Esto va a estar asociado a una hipersecreción asociada a mayor inflamación de la vía aérea y a un mayor riesgo de infección respiratoria. En cambio, el fenotipo de enfisema va a darse por una afectación de los pulmones caracterizado por aumento de tamaño de los espacios aéreos situados más allá del bronquio terminal y que se acompaña de cambios destructivos en sus paredes. Su diagnóstico es clínico, radiológico y funcional. Eso es, por ejemplo, con el bronquio terminal, como estos alveolos, sus paredes alveolares se van destruyendo y es como una burbujita, ¿no? Las burbujitas de dentro se van rompiendo y va quedando el aire atrapado ahí. Y al final queda así, ¿no? Fenotipo de enfisema, igualmente los síntomas van a estar disnea, va a haber intolerancia al ejercicio y este tipo de paciente se caracteriza porque hay una emaciación del paciente. El paciente es delgado, largo, tórax sin tonel porque hay atrapamiento aéreo. A diferencia del fenotipo de bronquitis crónica, que es un paciente tosedor, gordito o rojo, ¿no? Que le dice, perdón, el azul. El sistema se puede presentar en cualquiera de los fenotipos de EPOC. Los síntomas más frecuentes del paciente con EPOC son tres, principalmente tos crónica, puede ser intermitente, todos los días, todo el día, predominio matutino. Va a haber expectoración y la disnea que va a ser progresiva, persistente, que empeora con el ejercicio. La ortopnea puede estar presente básicamente por debilidad o disfunción muscular del diafragma debido al desplazamiento del músculo hacia la caja torácica. Puede haber algunas sibilancias, más que todo en exacerbaciones, secundario al frío o ejercicio. Va a haber pérdida de peso y anorexia. Esto a la larga nos está hablando de un mal pronóstico en el paciente. Igualmente los síntomas, tos, expectoración y disnea. Los factores asociados que se han visto: humo de tabaco, polvo, sustancias químicas laborales, polución en el interior o exterior. Para el EPOC, les repito una vez más, se requiere una espirometría, ¿no? Es una relación o postbroncodilatador menor al 0.7, 70%, o que hay una limitación fija, ¿no? Irreversible. Básicamente, ¿cómo empieza el paciente a desarrollar EPOC? Primero empieza el paciente joven, 16, 17, 18 años, empiezan a fumar por 10 a 20 años, ahí se va a generar una inflamación crónica, que va a haber un engrosamiento, mayor producción de moco, va a haber tos persistente, va a haber una limitación de flujo a nivel de las vías respiratorias pequeñas, la disnea va a comenzar a aparecer y va a haber una falla respiratoria. ¿Recuerdan cuál es la fórmula de los pack years en tabaco? Les dejo de tarea, tienen que saberlo. Y se los voy adelantando, va a ser pregunta de examen. A nivel de la parte microscópica, como podemos ver en enfisema, les dije, hay destrucción de las paredes alveolares. En el bronquítico crónico, básicamente va a haber una inflamación crónica del bronquiolo terminal y va a haber una hipersecreción de moco, un edema crónico que va a limitar igual el flujo aéreo. Normalmente el cuadro clínico se va a caracterizar porque es una disnea progresiva, que empeora con el ejercicio y es persistente. Intermitente, puede ser no productiva, por ejemplo, en el enfisema y puede ser asociado a sibilantes recurrentes. La producción crónica de esputo puede ser un síntoma que nos haga sospechar de poco, ¿no? Hay que descartar otras cosas más, pero sí. Antecedentes, factores de riesgo, factores genéticos, como digo, la edad, ser mujer, posición, básicamente tabaco, humo de cocina del hogar,
combustible utilizado para calefacción, polvos, vapores si es que es ocupacional, humos, gases, ¿no? Básicamente el entorno laboral. Y antecedentes familiares de POC o factores de riesgo en la infancia, como les dije, la prematuridad. Nuevamente reforzamos la parte del diagnóstico con una espirometría forzada que post respuesta broncodilatadora es negativa, ¿no? O sea, es menor al 0.7, no reversible. Los síntomas, nuevamente seguimos repitiendo lo mismo, seguimos reforzando la parte del diagnóstico, la relación BF1 sobre CBC broncodilatador debe ser menor al 70%, que esto me va a confirmar la limitación persistente a flujo aéreo. Otras pruebas que podemos usar respecto al diagnóstico y también de seguimiento a este tipo de pacientes es la prueba de caminata de los 6 minutos, que básicamente lo que va a hacer es valorar la capacidad de tolerancia a esfuerzos submáximos. Es un componente importante de BODE, que básicamente BODE es una escala que utilizamos para ver mortalidad en lo que es EPOC. La pletismografía de volúmenes, y se plantea la cirugía torácica, y el DLCO o difusión de transferencia de monóxido de carbono, si se va a realizar alguna cirugía de reducción de volumen, no más que todo en los pacientes enfisematosos. Otras cosas que podemos valorar son la gasometría arterial o pulsoximetría para ver si este paciente va a ser requiriente de oxigenoterapia domiciliario, determinación de alfa-1 antitripsina para determinar si es que hay una mutación genética o alguna alteración ya genética que nos está aumentando el riesgo de desarrollo de esta enfermedad. Se recomienda más que todo en pacientes menores de 50 años con antecedentes familiares con EPOC. Y el cuestionario de calidad de vida en EPOC que utilizamos es el CAT, básicamente. ¿Qué evalúa el CAT? Básicamente síntomas respiratorios. Tengo tos, tengo flema, opresión de pecho, que siento falta de aire al realizar algún tipo de actividad o subir escaleras, si tengo limitación para tareas del hogar, si tengo problemas para salir de casa, duermo profundamente o no tengo mucha energía, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas puntuaciones, vamos valorando la calidad de vida del paciente. Acá vamos a ver estos 4 tipos con este gráfico. ¿Y dónde está? Acá, ahorita les explico. Normalmente cuando evaluamos un paciente EPO, como les digo, vamos a clasificar en grado A, B, C y D, ¿no? El grado A o el tipo A, básicamente, hablamos de un EPOC no agudizador, o sea que tiene menor a 12 observaciones por año, que puede ser con enfisema o bronquitis crónica, y tiene que ser una revisión menor a 1, perdón, máximo 1 en un año. El tipo B o el EPOC mixto con asma, estamos hablando de que tenga o no agonizaciones frecuentes. Los criterios mayores para catalogar estos pacientes, tenemos nuevamente la espirometría con una prueba broncodilatadora muy positiva, como les dije, tiene que ser un BF1 mayor al 15%, ya no hablamos del 12, y mayor a 400, ya no hablamos de 200, ¿no? Como les mencioné antes, la eosinofilia en esputo, antecedentes personales de asma. Y en los criterios menores tenemos cifras elevadas de IgE total, antecedentes personales de atopía y prueba broncodilatora positiva en al menos 2 ocasiones, ¿no? El tipo C tenemos el EPOC agudizador con enfisema, que básicamente se va a caracterizar con una tos escasa o sin expectoración pero crónica, una disnea de esfuerzo, un hábito enfisematoso que se va a caracterizar por una tendencia baja de peso, ¿no? Va a tener un IMC bajo, va a haber debilidad muscular, periférica y respiratoria, signos de atrapamiento aéreo en la inspección o en la radiografía de tórax, que es el tórax en tonel. El tipo D, el EPOC agudizador con bronquitis crónica, que básicamente ya hemos dicho, tiene presencia de tos por al menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Dentro del diagnóstico diferencial de POC, hablamos principalmente de asma, ya les mencioné la tabla caracterizándolos. Puede haber una falla cardíaca congestiva, que básicamente se va a caracterizar por dilatación cardíaca, edema pulmonar, edema en miembros inferiores,
Y en las pruebas de función pulmonar van a indicar una restricción de volumen y no una limitación al flujo aéreo, porque básicamente posiblemente va a desarrollar una infusión pleural bilateral, ¿no? En la tuberculosis, básicamente el infiltrado pulmonar va a ser diferente a lo que se puede ver en un enfisema o una bronquitis crónica, y básicamente el diagnóstico va a ser microbiológico con el BK de esputo. Seguimos hablando de espirometría un poco, hablamos de eso, esos son los parámetros normales, ¿no? La relación normal de BF1 sobre FBC de 70-85, si el BF1 de 80 a 120 y FBC de 80 a 120 igual. Pero para definir obstrucción tiene que ser la relación menor al 0.7 o 70%, ¿no? Postbroncodilatador. Igualmente en esta parte, acá les estoy reforzando la parte que hablamos un poquito en asma de espirometría. Como les dije, ¿no? ¿Cuánto utilizamos para un test broncodilatador? 400 microgramos o 160 de bromuro diprotropio. Terbutalina no lo tenemos en Perú, no se utiliza tampoco, solo tenemos el butamolo bromuro diprotropio. Definición que deben saberlo. Las consideraciones para realizar una espirometría, básicamente acá hablamos un poquito de los criterios que les mencioné en la clase pasada sobre criterios de aceptabilidad y repetitividad de acuerdo a la calidad de la espirometría. Recordar que la espirometría no solamente puede ser realizada por un neumólogo, no lo puede hacer un personal capacitado, pero que tenga una certificación, que sepa la técnica, cómo realizarlo adecuadamente para que tener un buen diagnóstico del paciente. Igualmente acá, de acuerdo a Gold, hablamos, uno es la definición, ¿no? Que es una obstrucción no reversible, pero de acuerdo al BEF1 vamos a catalogar a nuestro paciente en Gold 1, 2, 3 o 4. 1 estaremos hablando de leve, Gold 2 hablamos de moderado, Gold 3 hablamos de grave y Gold 4 de muy grave. ¿Cómo hablamos de acuerdo a esto? Como les digo, con el BEF1. El BEF1 cuando es leve nos hablará mayor al 80% del predicho, moderado estaremos hablando entre 50 y 80, grave de 30 a 50 y muy grave cuando es menor al 30%. La escala de valoración de la disnea, básicamente hablamos del MMRC. Esto es una escala para valorar cómo el paciente realiza sus actividades y cuánto se cansa. No sé si MMRC 0, tan solo le falta el aire a realizar ejercicio intenso. MMRC 1, me falta el aire al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. MMRC 2, no puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad en el llano o tengo que detenerme para respirar al andar en llano de mi propio paso. MMRC3, me detengo para respirar después de andar unos 100 metros, después de andar pocos minutos en llano. MMRC4, tengo mucha dificultad respiratoria para salir de casa o cuesta respirar para vestirme o desvestirme. Esto es básicamente cómo nosotros valoramos la disnea, cómo gradificamos, ¿no? En qué número está. Este es el índice de CAT que les mencioné igual para valorar la calidad de vida que tiene este paciente, y es lo que vamos a utilizar, como les dije, en el índice de Bode, que básicamente lo que hace es medir la mortalidad de mi paciente, ¿no? En el índice de Bode lo que voy a usar es básicamente el IMC, el BF1 para ver la limitación o la obstrucción de aire, la disnea, la capacidad de ejercicio o el test de caminata de los 6 minutos, y las exacerbaciones, ¿no? ¿Cuánto es lo que tengo? De acuerdo a la puntuación, si tengo 0, 2 será leve, si tengo de 3 a 4 será moderado, si es mayor a 5 estaremos hablando de más severidad. Igualmente acá en las puntuaciones, y acá hablamos de lo que es sobrevida, de acuerdo, por digo, mide mortalidad, ¿no? La sobrevida a los 4 años. Si está en puntuación 1 a 2, 82, 3 a 4, 69, de 5 a 6, 60, de 7 a 10, el 25%. Esta es la tabla que les decía que es un resumen básicamente de todo lo que les he hablado ahorita. ¿Cómo hago yo para hacer
un abordaje completo de mi paciente con EPOC. Primero haré un diagnóstico confirmado espirométricamente, ya saben los criterios, evaluaré la limitación de flujo aéreo, evaluaré los síntomas y los riesgos de exacerbación. De acuerdo a eso, yo voy a agarrar esta tabla y cómo lo voy a gradificar a mi paciente. Si tengo un paciente que tiene un CAP menor a 10, tiene una disnea MMRC de 0 a 1, no tiene ningún ingreso hospitalario o máximo 1, estaré hablando del grupo A, un Gold A. A diferencia de un paciente, por ejemplo, Gold D. ¿El Gold D qué será? Tengo un paciente con un índice de CAP mayor a 10, tengo un MMRC mayor a 2, tengo mayor a 2 observaciones en el año o por lo menos una hospitalización. Entonces estoy hablando de un Gold D. Y de acuerdo a esto, recuerda, les dije la severidad, de acuerdo al BF1, ¿no? Leve, moderado, severo y muy grave. Entonces, cuando yo hablo, digo, paciente varón de 40 años hipotéticamente es un Gold D o Gold D, digamos, moderado. Entonces, estaré diciendo este paciente Gold D, si hablando que es un paciente que tiene un CAT mayor a 10, tiene un MMRC mayor a 2, tiene mayores 2 observaciones por año y como es moderado, estoy hablando que tiene un FEF1 de 50-79%. Esa es la forma de catalogar a tu paciente. Igualmente, eso es lo que les estaba explicando. Esta es una parte que sí deben, por favor, revisarla, doctores. Y lo tienen que saber. Dentro del tratamiento, los objetivos de tratamiento del EPOC básicamente se basa en aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, que eso que va a generar es reducir los síntomas. Y va a prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad, que eso reduce el riesgo básicamente. Las medidas no farmacológicas que debemos usar: dejar de fumar principalmente, actividad física, una nutrición adecuada y en este tipo de pacientes sí es importante la vacunación. Puede ser anualmente contra la influenza o contra la neumocócica, es menor a 65 años o en la población general cuando es mayor a 65, ¿no? Dentro del tratamiento tenemos a un paciente Gold A. Entonces, manejo en este paciente básicamente va a ser continuar o suspender alguna terapia de broncodilatador, básicamente, evaluar su efecto y continuarlo, ¿no? En este caso podemos usar los agonistas de acción corta, por ejemplo, el salbutamol, lebuterol, formoterol, bueno, esos son otros que no tenemos acá. Tenemos silacaterol, formoterol, salmeterol, que sí lo tenemos acá, o podemos usar también los anticolinérgicos como bromuro dipratropio, que es básicamente que tenemos, y el triotropio, que también es un anticolinérgico, pero es de acción prolongada, ¿no? En el Gold B, lo que vamos a hacer es hacer uso de un broncodilatador de acción prolongada, la LAMA. Si los síntomas persisten, utilizarlo de forma combinada. Acá tenemos los tipos de medicamentos, de acuerdo, por ejemplo, hay combinaciones ya que vienen en los dispositivos de inhalación, como el indacaterol licopirro, milanteriol y umenidio, todaterol triotropio, que básicamente es como lo utilizamos, ¿no? De forma combinada. Si estamos hablando de un Gold C, podremos iniciar con un LAMA o podremos modificar si es que el paciente tiene mayor número de exacerbaciones a un LAMA más LAVA o un LAVA más glucocorticoides, ¿no? Igualmente que la terapia combinada. Y en el grupo D, que es justamente el grupo que tiene un CAT mayor a 10, tiene mayor exacerbaciones, un MRC mayor a 2, es un paciente que tiene muchos más síntomas, el tratamiento será mucho más combinado, ¿no? Acá podemos utilizar incluso triple terapia, LAVA, más glucocorticoides inhalados. Incluso si es que no responde favorablemente o los síntomas siguen siendo persistentes o hay nuevas exacerbaciones, podremos hacer uso de los macrólidos en los exfumadores o considerar el uso de roflumilaz cuando tenemos un FEF1 menor a 50, o sea, moderadamente grave, y tiene un fenotipo de bronquítico crónico. En caso yo voy a
determinar el uso de oxígeno domiciliario. Básicamente vamos a determinar con la hipoxia arterial se define de la siguiente forma. Cuando la presión de oxígeno a nivel arterial es menor a 55 o la saturación menor a 88. O si el paciente tiene una presión de oxígeno mayor a 55 pero menor a 60, pero tiene una comorbilidad, por ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis o poliglobulia, ¿no? En este caso vamos a darle oxígeno domiciliario para poder mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%, mínimo 16 horas al día. Y se revalorará al paciente dentro de 60 a 90 días para valorar nuevamente si debe continuar con el oxígeno domiciliario o si tiene una respuesta favorable al tratamiento. El tratamiento de poca estable con broncodilatadores, igualmente seguimos hablando del GOLD A en este caso, puede ser combinado, siempre va a ser mejor que la monoterapia, ¿no? Igualmente aquí. Y algo que faltó mencionar quizás en el tratamiento es algo súper importante, que hablamos de la rehabilitación pulmonar, ¿no? No solamente en EPOC, también, por ejemplo, ahora lo hemos visto súper importante en la parte de COVID. La rehabilitación pulmonar en este tipo de pacientes es súper importante porque entenderán que su daño pulmonar es irreversible. Entonces, ellos tienen que aprender a respirar con el diafragma de forma diafragmática, usar otro tipo de músculos, a diferencia de un paciente que no tiene alguna patología pulmonar. Para no estar repitiendo lo que ya les he estado diciendo, básicamente esto, recordar que en los pacientes con EPOC el uso de glucocorticoides solo está indicado cuando tengo presencia de eosinofilia mayor a 300, porque en este caso, este tipo de pacientes sí tienen riesgo de desarrollar neumonías. Quizás no está indicada de forma inicial. Igualmente de esta forma, como les mencionaba, lo que es la rehabilitación pulmonar, súper importante en el tratamiento de este paciente, es educar al paciente sobre evitar el factor de exposición, dejar el tabaco y el uso adecuado de los inhaladores, ¿no? Por ejemplo, acá hay una tabla que te resume básicamente en qué tipo de pacientes yo voy a iniciar los glucocorticoides. Está fuertemente recomendado en aquellos pacientes que tengan exacerbaciones frecuentes, mayor a 2 exacerbaciones por año. Te hablan de eosinófilos, como dijo, mayor a 300 y historia concomitante de asma. En este caso, sí está indicado al 100%. Considerar su uso de los glucocorticoides si tengo solamente una exacerbación por año y tengo unos eosinófilos entre 100 y 300. Y no está indicado o no lo debo usar cuando tengo antecedentes de neumonías, tengo un recuento de leucinófilos menor a 100 o antecedente o historia de una infección por micobacterias o neumonías a repetición o bacterianas. Porque como les digo, en este caso, en este tipo de pacientes, aumenta el riesgo de neumonías el uso de corticoides, a diferencia del asma. Básicamente acá lo que se refuerza en la parte de la inhaloterapia, cómo es el costo, ¿no? Que se hace, en la guía te explica un poco de eso, sí, cuánto costo sanitario está costando esta enfermedad a nivel mundial, no solamente en Perú, en los programas que se están creando, ¿no? Para dar un soporte a este tipo de pacientes. Igualmente es una recomendación tipo A el uso de oxígeno domiciliario, básicamente para reducir mortalidad, esa parte ya les expliqué. Y bueno, el tratamiento quirúrgico también existe para ese tipo de pacientes. Básicamente lo que hacemos es reducir de forma quirúrgica el volumen pulmonar. Puedo realizar una bulectomía, un trasplante pulmonar o intervenciones broncoscópicas, ¿no? Para reducir ese atrapamiento aéreo de este tipo de pacientes. Es un resumen igual de la parte no farmacológica, ¿no? De acuerdo al grupo de pacientes, por ejemplo, el grupo A, que es el paciente más estable, que recién está comenzando con la enfermedad, principalmente la parte preventiva, que deje de fumar,
Incluso se puede, en otros países, por ejemplo en México hay un programa de tabaco, hay servicios de tabaco que básicamente lo que hacen es orientar a ese tipo de pacientes que tienen adicción, porque es una dependencia a la nicotina. Hay diferentes formas de orientar al paciente o es un tratamiento en sí tanto psicoterapéutico como farmacológico, ya que sabemos que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de POC. También se recomienda que tengan su vacuna anual contra la influenza y también contra el neumococo si es que tienen diagnóstico de POC. Y del BLD, que son pacientes que igual tienen mayor compromiso, ya se indica lo que es la rehabilitación pulmonar adicional, fuera de lo que es el factor protector de dejar de fumar, fuera de que está la vacunación indicada, ¿no? Ahora hablamos un poquito de las exacerbaciones de POC. Básicamente, la exacerbación se va a catalogar de acuerdo a leve, moderada y severa, ¿no? Si es solo leve, el paciente solamente será tratado con broncodilatadores de acción corta. Si es moderada, haremos uso aunado de broncodilatadores más antibióticos y o corticosteroides orales. Y si es grave, ya necesitaremos la hospitalización del paciente para una terapia sistémica. El tratamiento debe ser por lo menos de 7 a 10 días, hasta por lo menos 8 semanas, y básicamente en una exacerbación se va a caracterizar por un aumento de la inflamación, el volumen de esputo va a ser purulento y va a haber presencia de tos y sibilancias. Dentro de las exacerbaciones tenemos que tratar de controlar nuevamente factores ambientales, averiguar si es que el paciente tiene una infección viral o bacteriana, de repente susceptiva o tiene un buen control de la enfermedad. Y bueno, estas dimensiones de la aórtica pulmonar, básicamente que tiene hipertensión pulmonar este paciente, y si es que hay un aumento del enfisema o engrosamiento de la pared que esté desarrollando una bronquitis crónica, ¿no? La gravedad básicamente la vamos a hablar con estas variables que son la frecuencia respiratoria, músculos accesorios, uso de ellos, alteración del estado de sensorio, la hipoxemia y la presión de CO2, porque este tipo de pacientes van a comenzar a hacer retención de CO2. Entonces, de acuerdo a esto, vamos valorando a nuestro paciente estas variables. ¿Qué debo pensar como diagnósticos asociados en una exacerbación? Que se haya agregado una neumonía, donde que voy a evidenciar básicamente son cambios radiológicos, puede haber un aumento de la proteína C reactiva y de la procalcitonina. También podemos ver un neumotórax que puede generar, porque las bulas en un paciente enfisematoso se pueden romper y generar un neumotórax, ¿no? En función oral bilateral, que se lo podemos ver con una placa radiográfica o con ecografía pulmonar, un embolismo pulmonar. Acá básicamente lo que vamos a hacer uso es el dímero D o el ecodoppler de miembros inferiores, descartando, o una tomografía pulmonar, ¿no? Si es que hay un edema pulmonar con atrapamiento, podemos realizar un EKG, un electrocardiograma, un examen de laboratorio para valorar las enzimas cardíacas. Y pues arritmias igual con un electrocardiograma, ¿no? Para valorar todos estos. Indicaciones para hospitalización en este tipo de pacientes que están con una exacerbación aguda. Básicamente tenemos síntomas graves como empeoramiento de la disnea en reposo. Esto básicamente determinado por un aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la presión de oxígeno. Puede haber confusión, somnolencia, insuficiencia respiratoria aguda, aparición de síntomas nuevos que no habían, por ejemplo, cianosis, edema periférico, falla de respuesta al tratamiento, comorbilidades serias como falla cardíaca, arritmias nuevas, soporte domiciliario insuficiente, recursos locales a considerarse. ¿Y en qué casos valoro la necesidad de cuidados intensivos? Si es que tengo disnea grave que no responde al tratamiento, alteración del estado mental, hipoxemia, una acidosis grave. Estos pacientes pueden ser requirientes de ventilación mecánica invasiva, o si hay inestabilidad hemodinámica, automáticamente sí. Pero hay una opción que podemos tener en ellos que es el uso de DNI, ¿no? Ventilación mecánica no invasiva. Pero si hay trastorno del sensorio, la indicación es ventilación mecánica.
Bueno, como ya les mencioné, el tratamiento básicamente va a ser el uso aunado de los broncodilatadores con los anticolinérgicos y asociado a glucocorticoides, y se valorará la posibilidad de uso de antibióticos si es que se sospecha de una infección bacteriana. Y hay que monitorizar y valorar la necesidad de ventilación mecánica invasiva o no invasiva de acuerdo a la gravedad del paciente. Siempre debemos tener al paciente con anticoagulación profiláctica por el riesgo de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tratamiento va a estar basado, bueno, en beta-agonistas de acción corta más anticolinérgicos de forma de nebulizador o MDI. Las glucocorticoides también puede ser vía oral, endovenoso, incluso inhalado, dependiendo del caso, y los antibióticos, ¿no? Eso es lo que les mencionaba. ¿En qué tipo de pacientes yo voy a valorar que mi paciente puede ingresar a una ventilación mecánica no invasiva? Básicamente, cuando el paciente esté despierto, tenga una acidosis respiratoria netamente, es una presión de CO2 mayor a 45 y un pH menor a 7,35. Una disnea grave, datos de fatiga respiratoria, aumento de trabajo respiratorio o ambos y una hipoxemia persistente. El paciente debe estar despierto para que pueda entrar un BNI. Si ya tiene alteración del sensorio, no. ¿En qué caso yo al paciente le ingreso a ventilación mecánica invasiva? Cuando hay fallo del BNI, cuando la hipoxemia pone en peligro la vida del paciente, un estado postparo, una inestabilidad hemodinámica, una arritmia ventricular grave o supraventricular, alteraciones del estado de alerta, broncoaspiraciones masivas, vómito persistente, incapacidad para mover secreciones o hipoxemia que pone en peligro la vida del paciente pese a BNI. Así como hablamos de los criterios para ingreso a la UCI, también hablamos de criterios de alta hospitalaria, principalmente educación al paciente, supervisión y contacto continuo con el que tenga un buen soporte familiar, datos clínicos y de laboratorio, tratamiento de mantenimiento, técnica de inhaladores, disminución de los medicamentos, necesidad de oxígeno, tratamiento de comorbilidades y bueno, un control posterior a las 4 semanas y luego, pero tiene que ser menos de 12 semanas, ¿no? Dentro de las 4 o 12 semanas. Básicamente, posteriormente, dentro de las primeras 4 semanas, lo que voy a ver la adaptación a su entorno habitual, comprensión del tratamiento, técnica de inhaladores, necesidad de oxígeno a largo plazo, actividades, síntomas y comorbilidades. El pronóstico de este tipo de pacientes es pobre a largo plazo después de una hospitalización. Cada exacerbación nos demuestra que la calidad está aumentando. Se dice que cada hospitalización aumenta el riesgo de al menos 50% de la mortalidad dentro de los 5 primeros años. Los factores asociados básicamente son la edad avanzada, el IMC, las comorbilidades, hospitalizaciones previas por exacerbaciones, exacerbación grave y necesidad de oxígeno al darse de alta. Prevención. Seguimos repitiendo esto, suspender el tabaquismo, se puede utilizar sustitutos de reemplazo de la nicotina, alerta con el vaping, ya les expliqué en la clase pasada cuál es la importancia del vaping o la de los cigarrillos electrónicos, el uso de las vacunas, ¿no? En ese tipo de pacientes contra la influenza, contra el neumococo, básicamente. Repitiendo nuevamente cuáles son las variables que mide el BODE, por favor tienen que saberlo también, IMC, PEF1, disnea y exacerbaciones hospitalarias, que es el BODE. Básicamente explicando un poquito, es un índice multidimensional diseñado para evaluar los riesgos clínicos en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Evalúa 4 variables que se les acabó de mencionar. Cada componente se clasifica y se puede obtener hasta una puntuación de 10. Las puntuaciones más altas indican un mayor riesgo, ¿no? Mayor mortalidad. El índice de BODE refleja el impacto de los factores pulmonares y extrapulmonares en el pronóstico y sobrevida de la época. Este es más o menos cómo se hace la puntuación de BODE.
Leve, de 0 a 2 puntos, moderada de 3 a 4 y necesita, bueno, mayor a 5 ya les dije que es mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Igualmente acá. Y algo súper importante dentro de la capacidad para el ejercicio, como es el test de caminata de los 6 minutos, es una prueba submáxima. Básicamente mide, lo que hace esta evaluación es evaluar la capacidad aeróbica que permite una interpretación de la evolución de la enfermedad y constituye un importante marcador pronóstico en diversas enfermedades respiratorias como el EPOC, la hipertensión pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática. Además, presenta una buena correlación con el consumo de oxígeno pico y con la calidad de vida relacionada con la salud. Los cambios en la prueba de caminata de 6 minutos muestran una buena correlación con los cambios en la percepción de la disnea. Sería ideal que todos los pacientes con EPOC se hagan este examen por lo menos una vez al año para ver cómo están evolucionando, ¿no? Hay puntuaciones de acuerdo a los metros que van a estar valorados de acuerdo al género, a la edad del paciente que deben alcanzar, ¿no? Básicamente, bueno, este es un resumen de cómo se realiza este examen, desde que hace 6 minutos. Y otro factor, como les digo, súper importante es el IMC, ¿no? El IMC influye a largo plazo en la sobrevida de los pacientes con EPOC. Los pacientes con un IMC menor a 21 tienen un peor pronóstico. El aumento del IMC en pacientes con EPOC grave e IMC menor a 25 influye favorablemente sobre la supervivencia. Es un factor súper importante a considerar. Bueno, doctor, esta es la parte de POC, básicamente. Creo que les he recalcado una y otra vez las cosas que deben manejar. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, doctores, en todo caso, quedamos por favor para la siguiente clase con el grupo de bronquiectasias. Ya, doctora, gracias. Ya